Como te estaba diciendo, clasificación de los triángulos y propiedades auxiliares. Los triángulos, mis queridos alumnos, ¿ya? ¿Qué son? Son figuras geométricas que están limitadas por tres lados, ¿ya? Ahora, los triángulos van a tener propiedades que las vamos a analizar. Ya conocemos algunas propiedades, las hemos también visto la clase pasada, ¿ya? Primero, clasificamos los triángulos según sus lados, ¿ya? Y según sus lados se clasifica en triángulo equilátero, isósceles y escaleno. Y cada tipo de triángulo tiene sus características, ¿ya? Por eso préstame atención. Por ejemplo, si nosotros hablamos de un triángulo escaleno, eso quiere decir que sus tres lados son diferentes, ¿ya? Triángulo escaleno es aquel triángulo que tiene tres lados de diferente medida. Acá está, mira, eso es un triángulo escaleno. Triángulo isósceles es aquel triángulo que tiene dos lados iguales y uno diferente. O sea, dos lados que van a presentar la misma medida y el otro va a ser de diferente medida. Eso es un triángulo isósceles. Y el triángulo equilátero, el más conocido, alumnos. Este es el más conocido. El triángulo equilátero, todos sus lados como son iguales. Mira la diferencia. Así se clasifican los triángulos de acuerdo a sus lados. Ya, mis queridos alumnos, de acuerdo a sus lados. Equilátero, isósceles y escaleno. El escaleno, todos sus lados son diferentes. El isósceles, dos de sus lados son iguales y uno diferente. El equilátero, todos sus lados son iguales. En todo triángulo, alumnos, en todo triángulo, a lados congruentes se oponen ángulos congruentes. No te olvides que la palabra congruente representa igual. ¿Ok, chicos? Y pasa lo mismo si tenemos ángulos congruentes, se le van a poner lados congruentes. Ahora, ¿qué quiere decir eso, profesor? ¿Qué quiere decir? Mira, por ejemplo, acá tenemos los ángulos del triángulo equilátero. Ya sabemos que este es un triángulo equilátero porque todos sus lados son como son, iguales. Ya, genial. Pero todos sus ángulos como son, iguales en el triángulo equilátero. Entonces, todos sus lados, ¿cómo van a ser? Iguales, así de simple. Eso es lo que pasa con la correspondencia, ¿sí? Entonces, a ángulos iguales se le pone lados iguales, eso es obvio. Pero, ¿qué pasa si tenemos ángulos diferentes? Bueno, sigamos hablando del triángulo, pero ahora isósceles. Ahorita vamos a ver qué pasa si los ángulos son diferentes. Mira, acá tenemos en el triángulo isósceles dos lados iguales. Y sabemos que en el triángulo se le pone a cada lado un ángulo. Mira, acá está el ángulo alfa y acá está el ángulo L. Acá está el ángulo, perdón, el lado L. Acá está el lado L y acá tenemos el ángulo teta. Como los dos lados son iguales, se deduce entonces que alfa y teta también tienen que ser iguales. ¿Ya, chicos? Si es la misma medida de la longitud, los ángulos opuestos también van a ser las mismas. Entonces, alfa es igual a teta. Eso es la correspondencia, alumnos. ¿Sí, chicos? Ahora mira lo que sucede acá, alumnos, lo que trataba de decirte. ¿Ya? Préstame atención, por favor, ¿ah? Préstame atención. Vamos a cambiar de colorcito. Vamos a ponerle este color. ¿Qué sucede, mis queridos alumnos? Escucha. Imagínate que acá tenemos un triángulo. ¿Ya? Ahí está. Acá el ángulo vamos a poner que sea 30 grados y acá voy a poner que el ángulo sea 60 grados. ¿Ya? Al revés, mejor. Para que sea más lógico lo que quiero tratar de explicarte, acá voy a poner 60 grados y acá voy a poner 30 grados. ¿Ya? Y acá el ángulo va a ser 90 grados. Ya, ahí está. 30, 60 y 90 grados. Acá están los lados. Este es el lado A, este es el lado B y este es el lado C. Ahora, yo te pregunto, alumno, ¿cuál es el mayor lado de este triángulo? Yo te pregunto, alumno, ¿cuál es el mayor lado de este triángulo que he dibujado? ¿A, B o C? ¿Cuál crees tú que sea el C. mayor lado? Ya, ¿saben por qué C? ¿Saben por qué es C? C. Es C, alumnos, porque se le pone el mayor ángulo, y en este caso es 90 grados. ¿Ya? Ahora, la pregunta es, escúchame primero, ¿cuál es el mayor lado? Muy bien, es C. Pero ¿sabes por qué es C? Porque se le pone el mayor ángulo, y el mayor ángulo es 90 Porque se le grados. pone el ángulo Ahora, de mira, 90. muy bien. ¿Y cuál es el menor lado de todos? ¿Cuál es el menor lado?
A ver, digan cuál es el Ah, menor lado. Tendría que ser A. Alumnos, tendría que ser A, porque se lo pone el ángulo de 30. que es el menor de todos. ¿Se dan cuenta, chicos? Eso es la correspondencia. ¿Ya? Entonces, A es el menor ángulo, perdón, el lado A es el menor de todos porque se le pone el menor ángulo. Entonces, el mayor de todos es C porque se le pone el mayor ángulo. ¿Sí? Entonces, acá ponemos el lado C es mayor que el lado B y el lado B es mayor que el lado C. Esa es la correspondencia, chicos. Y como acá en el triángulo equilátero todos los ángulos son iguales, pues es obvio que todos los lados van a ser iguales. Y en el triángulo isósceles, dos de sus lados son iguales, es obvio que estos ángulos de acá también van a ser iguales. ¿Ya, chicos? Porque dos de sus lados son iguales. Bueno, mis queridos alumnos, eso es lo que sucede con la correspondencia en los triángulos. Pero ahora vamos a clasificar los triángulos según la medida de los ángulos. ¿Ya? Así vamos a clasificar los triángulos. ¿Y cuál es la clasificación de los triángulos según la medida de sus ángulos? Tenemos al triángulo rectángulo, al triángulo oblicuángulo, ¿sí? Que se clasifica en triángulo acutángulo y triángulo obtusángulo. ¿Ya, chicos? O sea, ¿qué quiere decir oblicuángulo? Que los segmentos son oblicuos. Ya, así de simple. Oblicuos, oblicuángulo. ¿Ya? Y hay dos tipos de triángulos oblicuángulos, que es el acutángulo y que es el obtusángulo. Y ahora vamos a conocer las características de cada uno de ellos. Primera característica del triángulo rectángulo. Pues va a tener en su ángulo interior un ángulo interior que es de 90 grados. Esa es la característica del triángulo rectángulo, que un ángulo interior es de 90 grados. O sea que el triángulo que tiene un ángulo recto, o sea, de 90 grados. Y los otros dos ángulos son llamados agudos. Y la suma de esos dos ángulos agudos va a ser igual a 90 grados. Entonces, alfa y teta. Alfa es un ángulo agudo y teta también es un ángulo agudo. Chicos, se les dice ángulos agudos. ¿Saben por qué? Porque van a ser ángulo agudo a mayor a 0 grados y menor a 90 grados. Por eso se le dice ángulo agudo. ¿Ya, chicos? Y este triángulo, te vuelvo a decir, se le dice triángulo rectángulo porque uno de sus ángulos es específicamente 90 grados. Y como es 90 grados, es un triángulo rectángulo. Siguiente característica, la suma de esos dos ángulos agudos pues va a ser 90 grados en todo triángulo rectángulo. Hablemos del triángulo acutángulo. ¿Cuál es su característica? Pues un triángulo acutángulo, sus ángulos internos, los tres ángulos internos son agudos. Esa es la característica del triángulo acutángulo. O sea, acá tenemos el ángulo alfa, el ángulo teta y el ángulo beta. Entonces, si yo le llamo acutángulo, deduzco que los tres ángulos que tú ves ahí son agudos. O sea, quiere decir que alfa, teta y beta, esos tres ángulos tienen que ser menor a 90 grados y mayor a 0 grados. Por eso es agudo. ¿Qué será ángulo obtusángulo? Es aquel triángulo que tiene un ángulo obtuso. ¿Y qué será pues un ángulo obtuso? Pues un ángulo obtuso es cuando su medida es mayor a 90 grados y menor a 180 grados. Pero solo tiene un ángulo. No vas a decir que los tres ángulos son obtusos. Eso no existe. Ya, los tres ángulos interiores de un triángulo no pueden ser obtusos, solo uno de ellos. Y este es el ángulo obtuso, chicos, este de acá, el ángulo teta. Y los otros dos ángulos, ¿sabes cómo son? Agudos. Alfa y beta son agudos. ¿Ya, chicos? Entonces no te vayas a confundir, por favor. Esta ecuación, por si acaso, está mala. No pertenece acá. No pertenece ahí. Vuelvo a repetirte. Estos ángulos alfa y beta, ¿cómo son? Son agudos. Y solo el teta es el obtuso. Y así se le llama a un triángulo obtuso. ¿Ya, alumnos? Entonces tengan mucho cuidado. Bueno, ahora vamos a conocer algunas propiedades auxiliares. El teorema del boomerang, de la mariposa y del pescadito. ¿Qué así se llaman? Claro, chicos. Boomerang, mariposa y pescadito. Ahora, ¿qué me dice el teorema del pantaloncito, también llamado así? ¿Ya? O el teorema del boomerang. Mira, escucha acá.
te dice, alumnos, que si tú sumas estos tres ángulos, alfa, beta y teta, te va a dar x. Ah, x es igual a alfa más beta más teta. Teorema del pantaloncito. Teorema de la, o propiedad de la mariposa. Se parece a una mariposa, mira. Y ahora, ¿qué me dice la propiedad de la mariposa? Pues no es cierto. Te dice, alumnos, que si nosotros sumamos estos dos ángulos, beta más alfa, te tiene que dar a la suma de estos dos ángulos, teta más phi. Ahí está. Y el teorema del pescadito. Ahora, ¿qué me dice el teorema del pescadito? La propiedad del pescadito. Si yo sumo x más y, eso me va a dar a teta más w. ¿Sí, chicos? Ahí está. Eso es lo que pasa, alumnos, con las propiedades auxiliares para utilizar o para resolver problemas con triángulos. Propiedades auxiliares. ¿Sí, mis queridos alumnos? Ya, acá hay algo muy importante que quería mencionarles. Muy, muy importante. ¿Ya? Antes de seguir resolviendo este tipo de ejercicios. O los ejercicios de este tema. Ahora, ¿qué de importante? La existencia del triángulo. ¿Qué tiene que ver acá la existencia del triángulo? Mira, por eso préstame atención. Ya, existencia del triángulo. ¿Por qué un triángulo existe? Mira, ¿por qué un triángulo puede existir? Acá tenemos el triángulo de vértices A, B, C, de lados A, B, C. Acá están sus ángulos interiores, alfa, beta y teta. Tú sabes que alfa más beta y más teta, eso te da ¿cuánto? 180 grados. Estamos repasando prácticamente. Pero ¿qué sucede? Este triángulo va a existir sí y solo sí. Mira. Sí y solo sí, alumnos. Uno de sus lados. Tú escoge cualquiera de los lados. Si quieres, puedes escoger el lado A. Cumplen con esta desigualdad. ¿Qué desigualdad? Pues, por ejemplo, el lado A tiene que ser mayor a la resta de B menos C. Y el lado A tiene que ser menor a la suma de B más C. Ya. Esto se llama la propiedad de la existencia del triángulo. Si no cumple esta condición, alumnos, entonces el triángulo no existe, así de simple. No existe. A ver, analicémoslos con el lado B. Mira, yo quiero analizarlo con el lado B, pues. ¿Ya? Entonces, ¿tú qué vas a decir de B? Para que el triángulo pueda existir, tú vas a decir que B tiene que ser mayor que la diferencia entre C y A o A y C. Tú restas entonces A menos C. Y tiene que ser menor que la suma de A más C. Eso es existencia del triángulo, alumnos. Por ejemplo, mira, un ejemplo de todo esto que te estoy explicando. Escúchame, yo hoy te voy a poner, tenemos un triángulo de lados 4, 7 y 9. ¿Ya? 4 y 7, 9. Los lados del triángulo son 4 centímetros, 7 centímetros y 9 centímetros. ¿Y yo cómo sé que ese triángulo existe? ¿Cómo yo sé que si se puede dibujar o no? Son 3 lados que tiene el triángulo. Mira, ahí está, 4, 7 y 9. Genial, ya 3 lados. Pero yo quiero saber por qué puedo dibujarlo o por qué existe ese triángulo. Entonces aplicas la regla de correspondencia para ver si se puede dibujar o no. ¿Ya? Primero, escoges un lado del triángulo. Yo voy a escoger entonces 9, por ejemplo. 9 centímetros. ¿Ya? Si yo escojo 9 centímetros, está bien. Vamos a escoger 4, como dice Manuel, ya. 4 centímetros. ¿Ya? Mire, escucha acá. No importa, tú escoge cualquier lado, es lo mismo. Lo mismo. Tiene que cumplir. Si no cumple, simplemente no existe. Entonces, 4 tiene que ser mayor, ya escogemos el lado, tiene que ser mayor que la diferencia entre 9 y 7, o sea, 2. Y 4 tiene que ser menor que la suma de 9 y 7, o sea, 16. Entonces, ¿existe? ¿Hay incoherencia en esto? No hay incoherencia, porque 4 es mayor que 2 y 4 es menor que 16. Entonces, el triángulo sí se puede dibujar, sí existe. ¿Ya, chicos? Terminamos la teoría, alumnos. Está grabando. Sí, alumnos. Michelle, esperemos un rato, ¿ya? A ver, Jeremy, entonces empecemos. Clasificación del siguiente triángulo según la medida de sus ángulos, ¿ya? Vamos a clasificar entonces este triángulo que ves acá, Jeremy. Quiero saber qué tipo de triángulo es. ¿Ya? Vamos a ver. Para saber qué tipo de triángulo es, Jeremy, necesitamos hallar el valor de x. ¿Cómo podremos hallar x, Jeremy? Vamos, Jeremy. Con los lados. ¿Cómo saco mi ecuación? A ver, dime.
¿Dónde está el teorema del pantalón acá? El teorema, a ver, vamos a recordar, muy bien, vamos a recordar el teorema del pantalón. Es así, miren. Así tiene que tener esta forma, chicos, el teorema del pantalón. Ya. Jeremy, ¿tiene esa forma? ¿Tiene esa forma, Jeremy? No, no tiene esa forma. Entonces, no, pues no es teorema del pantalón. Ya, así de simple. No lo es. No es ninguna propiedad auxiliar. No es. Es una propiedad básica de los triángulos. ¿Qué propiedad básica de los triángulos vamos a aplicar? A ver, chicos, dígame. ¿Alguien? ¿Alguien por ahí? ¿Qué propiedad vamos a aplicar para hallar X? Que la suma de sus ángulos Es un 180 grados. Muy bien, Michelle, muy bien. Muy bien, Michelle. ¿Qué sucede acá, alumnos? Escucha, Jeremy. Profesor, ¿Ya? no soy Michelle. ¿Quién eres? No es mi, profe, no es de mí. No es mí, no es mi, Ah, ya. profe. Gracias, Noemí. Gracias, Noemí. ¿Cómo la Gracias. confunde? Me había confundido acá porque salió en el audio de que estaba hablando Michelle. Entonces ha habido un error. Ya. Ahora, muy bien, Noemí. ¿Qué sucede? Que los ángulos, la suma, escucha Jeremy, por eso, escucha. La suma de los ángulos interiores es 180. Acá tenemos tres ángulos interiores en el triángulo. Ya pues la suma de esos ángulos es 180. Y nuestra ecuación sería formada de esta manera. 4x más 3x más 5x es igual a ¿cuánto? A 180. Te pregunto, Jeremy, ¿a qué es igual x? Es igual a 180 menos 12. O entre 12. Ah, ya. Casi, Jeremy, te mandamos unos memes así espectaculares. ¿Ya? Entonces sería 180 entre 12. ¿Y cuánto es 180 entre 12, Jeremy? Espera un ratito que saco la calculadora. $15. 15 grados. Ya está, Jeremy. Si el ángulo que hemos hallado es 15 grados, mis queridos alumnos, ¿ya? Si el ángulo que hemos hallado es 15 grados, entonces este ángulo de acá, ¿saben cuánto representa? 75. Porque 15 por 5 es 75. Este ángulo de acá, chicos, representa ¿cuánto? ¿Cuánto es 3 por 15? 45. Ya, entonces acá vamos a poner 45 grados. ¿Ya, chicos? ¿Y cuánto sería 4x? 60. Acá pondríamos entonces 60 grados. Te pregunto, Jeremy, ¿qué tipo de triángulo es? Ya hemos hallado sus ángulos, 75, 45 y 60 grados. Ocutángulo. Es un triángulo acutángulo. ¿Ya? Es un triángulo acutángulo. ¿Por qué es un triángulo acutángulo? Porque todos sus ángulos son agudos. Todos sus ángulos son agudos, alumnos. ¿Ya? Entonces, ¿por qué digo que son agudos? Porque son menores a 90 grados y mayores que 0 grados. ¿Ya? Jeremy, un favor. Sí. Esa musiquita que tienes de fondo, apágala. Yo no sé cómo te concentras. Sí, eso iba a decir. Yo no sé cómo te concentras, Jeremy. Para la siguiente que te llame, si otra vez está de fondo esa musiquita, voy a hablar con tu mamá. ¿Ya? A ver, problema número 2. Continuamos con otro compañero, con Michelle, habíamos quedado. Ya, Michelle, activa tu micrófono. Sí, profesor. Ya, Michelle, clasifica el siguiente triángulo según la medida de sus ángulos. Otra vez, según la medida de sus ángulos. Creo que ya sabes, Michelle, cómo hallar el valor de X, ¿no? Sí, profesor. Ya está. Entonces, entendemos todos, alumnos, que la suma de los ángulos interiores es 180 grados. Entonces, acá sería 2x, acá sería 3x, más 13x. Y esto es igual a 180 grados. ¿Cuánto nos saldría x, Michelle?
Muy bien, 10 grados, porque la suma de todo esto es 18. O sea, nos quedaría 180 entre 18 y x nos quedaría como valor de 10. Gracias a eso, alumnos, deducimos que este ángulo de acá es 20 grados, este ángulo de acá es 30 grados y este ángulo de acá es 130 grados. Michelle, ¿qué tipo de triángulo es según el ángulo? Sí. ¿Cuál, Michelle? Tiene un ángulo mayor de 90 grados. Ya, te pregunto, ¿qué tipo de Porque tiene triángulo? un ángulo mayor de 90 grados. Ah, ya. Entonces es un triángulo obtuso o un triángulo obtusángulo. ¿Ya? Continúo contigo, Michelle. En el problema número 3 nos dice, clasifica el siguiente triángulo según la longitud de sus lados. Ah, mira, según la longitud, si x toma el mayor valor entero. Michelle, una preguntita. ¿Cómo podemos hallar el valor de x? Aplicando la existencia del triángulo. Excelente, Michelle. Excelente. Ya, ahora aplicamos la existencia del triángulo. X tiene que ser... Uy, borro esto. X tiene que ser mayor a ¿cuánto? A 8 menos 7. Muy bien, eso es 1. Y X tiene que ser menor a ¿cuánto? Más 7. Muy bien, ¿y cuánto sería eso? 15, ¿no? A 7 más 8 o 8 más 7. Entonces, ¿cuáles son los valores que puede tomar X? ¿Cuáles son los valores que puede tomar X? Si te dice que es mayor que 1, Michelle, los valores que puede tomar son 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ojo, dice que es menor que 15, entonces solo puede tomar hasta el 14. ¿Ya? Y esos son los valores que puede tomar X. Pero ¿qué me dice en el problema, Michelle? Que X toma su mayor valor entero. Te pregunto, ¿cuánto es X? 14. Muy bien, el mayor valor entero de X es 14. Ya está. Excelente, Michelle. Entonces ya averiguamos este lado del triángulo. Es 14 metros. Ya averiguamos eso. Ahora, ¿qué tipo de triángulo es este, Michelle? Triángulo escaleno. Según sus lados, muy bien, es un triángulo escaleno. Ya, excelente, Michelle, muchísimas gracias. Pasamos al problema número 4, pero el 4 ya está resuelto. Ahora paso con Imanol. Ahora pasamos al problema número 5. ¿Qué nos dice el problema número 5? ¿Ya? Ya, 5. Imanol. Clasifica el siguiente Ya, un triángulo según ratito, la longitud profe. de sus lados y X toma el término central. Si X toma el término central de todos sus valores posibles. Otra vez acá De todos sus aplicamos. valores. La existencia del triángulo Muy bien, muy bien. Ya, acá tenemos X es menor que y mayor que. ¿Ya? X es mayor que ¿cuánto, Imanol? es mayor que Muy bien, mayor que 2, 2 y menor que 22. 22. Excelente, ¿no? Muy bien. Ya, entonces Un los ratito, profe, mi valores, lapicero no pinta. ya, los valores posibles de Ya, X, ya. alumnos, son entonces, como es mayor que 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22. Ya, esos son los valores posibles de X, ¿no? Ah, perdón, 22 no, 22 no. 22 no. 22 no. 22 no. Ya, se borra 22. Ya, esos son los valores posibles de X. Ahora, te dice que X toma el término central. Uy, te pregunto, ¿cuál es el término central? Término central. Un ratito, profe. 12. 12. ¿Están de acuerdo, alumnos, que es 12?
No sé, no estoy muy seguro, profe. Ya, les voy a decir cómo se halla el término central cuando ustedes tienen varios números, así como acá. No, sí, El término cierto. central, miren, el término central se halla así. Y está bien, Manuel, es 12. Es 12. Ah, ya, mi premio. Es el término 1 más el término último entre 2. Así se halla el término central. ¿Ya? Término 1 más el término último entre 2. Entonces, el término central va a ser igual. ¿Cuánto es el primer término? Si te das cuenta, es 3. Más el último término, si te das cuenta, es 21. Y eso dividido entre 2. Y el término central va a ser 21 más 3, 24. Entre 2, 12. Hemos hallado nuestro término central de manera muy sencilla. ¿Ya, chicos? A ver, deja de hacer ese ruido, Imanol, por favor. Entonces, hemos deducido que X, alumnos, es igual a 12. 12 centímetros. Ese es el otro lado del triángulo. Te pregunto, Imanol, ¿qué tipo de triángulo estamos hablando acá entonces, según sus lados? Dos de sus lados son iguales. Entonces, Ya, ¿cómo se llama, pues, Imanol? ¿qué más? Ay, nada. Un ratito, profe. ¿Qué? Ya, ¿cómo se llama, Imanol? Este tipo de triángulo, ¿cómo se llama? Yo sé que te puedes, Imanol. Déjeme acordarme. Isósceles. Ya, Isósceles. Ya está. Gracias, Jeremy. Isósceles, alumnos. Ya, gracias, Jeremy. Chicos, eso es lo que pasa en problema número 5. Pasamos con Andrea. Andrea. Gracias, Imanol. Activa tu micrófono, Andrea. Sí, profesor. Ya, en el número 6. En la figura muestra un triángulo ABC. Determina el tipo de triángulo. ¿Qué tipo de triángulo es con relación a la medida de sus ángulos? Primera pregunta, Andrea. ¿Cuánto vale este ángulo de acá? 80. Excelente, Andrea. ¿Cuánto vale este ángulo de acá? 40. Muy bien, Andrea. ¿Cuánto sería este ángulo de acá? X. Andrea, ¿cuánto es ese ángulo? X. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es, Andrea? 60. Ah, ya, ese es otro idioma. ¿Ya? Hay muchas posibilidades para poder hallar ese ángulo que es de 60 grados. ¿Por qué? La suma de estos dos ángulos interiores te da el exterior. Genial. Otra, sumar todos los ángulos interiores me da 180 y igual te va a salir 60. Ya está. Hay muchas maneras de poder hallar ese ángulo de 60 grados. Pero es 60 grados. Te pregunto, Andrea, ¿qué tipo de triángulo es? Según su ángulo. Acutángulo. Muy bien, es un Acutángulo. triángulo acutángulo. Muy bien. Es un triángulo acutángulo. ¿Por qué? Porque todos sus ángulos interiores son menores a 90 grados y mayores que 0. Seguimos contigo, Andrea. En el número 7, Andrea, nos dice que AB es igual a BC, calcular X. Acá tenemos el triángulo. AB es igual a BC. ¿Qué tipo de triángulo es, Andrea? Isósceles. Muy bien. El isósceles tenía una característica muy importante, Andrea. Aparte de que sus lados son iguales, también ¿qué deducíamos? Gracias a que sus lados son iguales. Que los ángulos son iguales. Los ángulos que se le oponen tienen que ser iguales. O sea, acá también tiene que ser X grados. ¿Ya? Bueno, ¿cómo hallamos X, Andrea? 88 más 12X es igual a 180. Muy bien, Andrea. ¿Sí? Entonces, 2X es igual a 180 menos 88. X es igual a ¿cuánto, Andrea? A 46. 46 grados. Ya está, así hallamos el valor de X. Muchas gracias, Andrea. A ver, en el número 8, alumnos, ya está resuelto. ¿Ya? Pasamos con el último. A ver, el último. ¿Quién es el último? Jeremy es el último. Entonces pasamos con Fernanda. Sí, profesor. ¿Cómo estás, Fernanda? Problema número 9. Dice,
Se tiene un triángulo ABC isósceles. Tú ya sabes qué es un triángulo isósceles, ¿no? ¿Qué es un triángulo isósceles, Fernanda? Sus dos lados son iguales. Excelente, dos de los lados son iguales. Ya, ¿qué más? De lados 2 centímetros y 10 centímetros. Indicar la longitud del perímetro de dicho triángulo. Ah, ya. Vamos a dibujar ese triángulo isósceles. Ahí está. Uy, muy grande. Ya está. Voy a entender que estos dos lados son iguales. ¿Ya? Y me indica el perímetro, ¿no? La longitud del perímetro de dicho triángulo. ¿Qué es el perímetro? Fernanda. Eh, la suma de los lados. El perímetro es la suma de los lados. Eso es el perímetro. Muy bien, vamos a sumar entonces los lados. ¿Ya? Entonces, si acá, por ejemplo, es el lado L y el lado L y acá es el lado A, porque uno de los lados es diferente porque es un triángulo isósceles. Entonces, el perímetro que es representado por 2P tendría que ser 2L más A. ¿Ya? Pero, ¿qué datitos nos dan? A ver, vamos a ver la coherencia acá, Fernanda. Te dice que el triángulo isósceles, los lados son 2 centímetros y 10 centímetros. ¿Cuál crees tú que es L? ¿El 2 o el 10? Para poder armar el triángulo isósceles, ¿cuál crees tú que es L? El 10. ¿10 centímetros? Sí, es lo más coherente, ¿no es cierto? Sí. Imaginemos que pongamos 2 centímetros. ¿Cómo sería? ¿Podrá existir? No sería. No sería coherente, ¿no es cierto? Y que acá sea 10 centímetros. ¿Saben por qué no sería coherente, chicos? Aplica la existencia del triángulo. Juégalo con A. Mira, juégalo con A. A tiene que ser mayor y menor que. ¿Mayor que cuánto? O sea, 10 centímetros tendría que ser mayor que cuánto. Que 2 menos 2. O sea, 0. ¿Y menor que cuánto? Que 2 más 2. O sea, 4. ¿10 es menor que 4? Ya sé que 10 es mayor que 0. Excelente. Pero 10 es menor que 4. Entonces hay incoherencia. Por eso no podría considerar sus valores. A ver, vamos a ver los otros. ¿Qué pasa si yo coloco acá para el triángulo? Mira. Acá 10 centímetros. Perdón. Ya, acá 10 centímetros. Y acá 2 centímetros. ¿Existirá el triángulo si está de esa manera? Vamos a ver. ¿Cómo averiguamos? Jugamos con este 2 centímetros. Es menor que y mayor que. 2 centímetros es menor que la diferencia de 10 y 10, o sea, 0. Cumple hasta ahora. Y 2 centímetros es menor que la suma de ellos dos. O sea, de que 20 centímetros. Sí cumple. Así se dibujaría entonces el triángulo isósceles. Sería lo más coherente. ¿Ya? Entonces, te pregunto, Fernanda, ¿cuánto es el perímetro? ¿A qué es igual el perímetro? 22. Muy bien, 22 centímetros. Excelente. 22. Fernanda. Ya, muy bien. A ver, seguimos contigo, Fernanda. En el problema número 10 nos dice calcular el valor de X si AB es igual a BC. ¿Qué tipo de triángulo tenemos acá, Fernanda? Isósceles. Ya, muy bien. ¿Por qué es un isósceles? Porque estos dos lados son iguales. AB Sus dos es igual a lados son BC. iguales. Excelente, Fernanda. Ya. Ahora, si los dos lados son iguales, ¿cómo hallamos X, Fernanda? Tres x menos 3x menos 15 igual 2x. Muy bien.
¿Por qué, chicos? Porque miren lo que sucede acá. Vamos a ver que a los dos lados se le ponen ángulos iguales. Esa es una característica de correspondencia, ¿ya? Por eso, Fernanda está igualando ese 3x menos 15 con el 2x. Ponemos acá 3x menos 15 igual a 2x. ¿Sí? Te pregunto, Fernanda, ¿cuánto vale x? 15. 15, muy bien, porque este 2x pasa a restar, entonces me quedaría x prácticamente, y el menos 15 pasa al otro lado positivo, se nos quedaría 15 grados. Y esa sería la respuesta en el problema número 10. Muchas gracias, Fernanda. Pasamos al problema número 11. Nayeli. Nayeli a la 1, Nayeli a las 2. Sí, profesor. Hola, Nayeli, ¿cómo estás? Profesor. Hacemos el problema número 11. Te pregunto, Nayeli, ¿qué tipo de triángulo tenemos acá? Isósceles. Muy bien, Nayeli. Te pregunto, Nayeli, ¿cuánto vale este ángulo y cuánto vale este ángulo? Eh, 70. Excelente, Nayeli, muy bien. Entonces, ¿por qué vale 70 grados? Primero, ya hemos quedado que a lados iguales se le ponen ángulos iguales. Y también sabemos que interiormente la suma de los ángulos es 180 grados. Y como estos dos ángulos de acá son iguales, pues obvio que tiene que ser 70 para que todo sea 180. Muy bien. Te pregunto, Nayeli, ¿cuánto vale este ángulo y este ángulo de acá? 30. Excelente, 30 más 30 y más 120 me tiene que dar 160. Ahora, ¿por qué? Otra vez tenemos un triángulo que es isósceles. Muy bien, Nayeli. Te pregunto, Nayeli, cuánto vale, Nayeli, todo esto de acá? 180. 180 grados, 180 grados. Entonces vamos a sumar. ¿Cómo sería entonces la ecuación, Nayeli? Dime cómo sería la ecuación. 70 más 30 más X es igual a 180. Ya, excelente. ¿Cuánto sería X, Nayeli? Eh, 80. 80, ya está. Y así sacamos nuestra respuesta, Nayeli. Pasamos al problema número 12, Nayeli. Ya, ¿qué tipo de triángulo vemos acá, Nayeli? Profesor, ya está resuelto. Ah, gracias, Eli. Gracias, Eli. Gracias. Muchas gracias, Eli. Pasamos al número 13, Nayeli. ¿Qué tipo de triángulo vemos acá? Isósceles. Isósceles también, ¿no? ¿Por qué has deducido que es un isósceles, Nayeli? Porque son ángulos iguales. Ah, suficiente. Estos dos ángulos son iguales. Es obvio que estos dos lados van a tener que ser iguales. ¿Cómo sería la ecuación, Nayeli? Díctame. A ver, 21 es igual a X a X al cuadrado más 4X. Ya, ¿qué valor tendría que tomar X para que te salga 21? Acá tú empiezas a tantear el valor de X. ¿Qué valor va a tomar X para que te salga 21? 3. Muy bien, X tendría que ser 3. Porque 3 al cuadrado es 9. Y acá 3 por 4 es 12. Y 12 más 9 te da 21. Así de simple. Así de simple hemos hallado, chicos, el problema número 13. Problema número 14.
Iván. Gracias, Nayeli. Iván. Sí. Hola, Iván, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Iván? Vamos a hallar el valor de X en el problema número 14. Ya, Iván, quiero que me escuches acá. ¿Qué tipo de triángulo es el que estoy remarcando? Es como un rectángulo. No. Mira bien, por favor, Iván. Dime, Iván. Si no. Isósceles, ¿no? Es un triángulo isósceles lo que hemos remarcado, chicos. ¿Saben por qué? Porque acá me están indicando dos bolitas. Y esas dos bolitas ya te indican que esos dos lados son iguales, ¿ah? ¿Ya? Con eso te pregunto, mi querido amigo Iván, ¿cuánto vale este ángulo de acá? Sí. 50, ¿no es cierto? Muy bien, Iván, vale 50. Entonces acá tenemos el ángulo de 50 grados. Iván, te pregunto, ¿qué te indica este cuadradito? Dime, ¿qué te indica ese cuadradito? Vale 90. Muy bien, entonces se entiende que todo esto vale 90. Todo ese ángulo vale 90. ¿Cuánto tendría que ser X? 40 grados. Esa sería nuestra respuesta al problema número 14, chicos. Terminamos. Ahora sí, les dejo su tarea. Su tarea, mis queridos alumnos. ¿Qué tal, chicos? Esto estaba fácil, ¿no? Un ratito. Un ratito, me estoy acomodando. Se me sale un poco el cerebro en el oído. De este tema van a resolver el sigo practicando de la página, perdón, del problema 15 hasta el problema número 28. Del 15 al 28, chicos. ¿Ya? 15 a 28.